Bueno, Nivel 7 es una compañía especializada en prestar servicios de consultoría alrededor de proyectos de tecnología y tenemos dos líneas de negocio, una de ellas dedicada al tema de e-learning y otra dedicada a infraestructura en la nube. Para esto, somos Partner Technology de Amazon AWS. Como Partner Technology somos empresa, digamos que somos una empresa que llevamos años operando la infraestructura de Amazon AWS, tenemos toda la experiencia, conocemos las buenas prácticas y esto es lo que estamos llevando a nuestros clientes. Toda esa experiencia, arquitecturas de alta disponibilidad, de alto rendimiento que ya verán más adelante. Aquí está un poquito de historia de lo que es Nivel 7. Nivel 7 es una compañía que lleva 12 años en el mercado, inició con su línea de negocio de e-learning como Moodle Partner y lleva, bueno, como Moodle Partner y en algún momento tuvimos las mismas necesidades que encontramos en nuestros clientes, las mismas necesidades de infraestructura, en algún momento tuvimos que decidir o compramos infraestructura propia y se la proveemos y les proveemos como software as a service a nuestros clientes o buscamos hosting o se la montamos a nuestros clientes en sus centros de datos internos y eso ya era no solo como una gran inversión para nosotros si queríamos tener la propia o una gran inversión aún si queríamos tener un hosting o el desgaste de estar dando soportes de una infraestructura que no era propia en caso de ponerla en nuestros clientes. Entonces, nosotros nos enfrentamos hace años a ese mismo problema que encontramos actualmente en nuestros clientes. Por eso tomamos la decisión de que nuestras plataformas se ofrecen como software as a service y todas están implementadas sobre Amazon Web Services. Nos convertimos en Partner Technology de Amazon Web Services y a partir de ello logramos, digamos que uno de los mayores beneficios es que logramos obtener los recursos de cómputo justo cuando los necesitamos. Es decir, todo el tiempo estamos pagando por lo que efectivamente usamos, logramos darle unos adecuados niveles de servicios a nuestros clientes, 99.99 de disponibilidad, que en hosting locales o que en infraestructura propia jamás hubiéramos logrado y a un costo bien diferente de lo que es tener infraestructura física parqueada. En este momento tenemos más de 250 clientes en total, más de medio millón de usuarios activos operando, haciendo transacciones, cargando procesos, descargando contenido en nuestras plataformas, todo operando sobre Amazon AWS, alcanzamos picos hasta de 90,000 usuarios concurrentes, entonces eso es lo que en este momento tenemos como nivel 7 y nuestra línea de infraestructura lo que busca es que nuestros clientes puedan maximizar los beneficios que ofrece Amazon AWS y cada uno de sus componentes y que puedan montar arquitecturas de alta disponibilidad para sus servicios de misión crítica. Aquí está un poco de historia de dónde nace Amazon Web Services. Amazon Web Services es una compañía de Amazon, digamos que inicialmente no lo conocía como Amazon.com. Amazon.com es la empresa que inicialmente distribuía libros, ahora vende de todo. Uno encuentra en la tienda de Amazon que vende de todo y lo distribuyen a todas partes del mundo. Y ellos tenían, digamos que el mismo problema que nosotros tuvimos en algún momento, pero a mayor escala. Y el problema era picos altísimos en San Valentín, picos altísimos en Navidad, y tenían infraestructura gigantesca para cubrir esos picos, pero el resto del año parqueada. El resto del año estaba ahí disponible, pero realmente no se le daba, pero subutilizada porque no se le daba uso por completo. De esta forma, ellos encontraron una nueva línea de negocio dedicada a entregar capacidad de cómputo como servicios web. Entonces, ahora uno puede encontrar, ya van a revisar con Juan Camilo, pero uno puede encontrar muchísimos servicios web y donde paga solamente por lo que consume de acuerdo al servicio. ¿Por qué Amazon AWS es el líder global? Según el reporte de Gartner en agosto de 2013, Amazon está, digamos que se rankea como el servicio de IaaS, de infraestructura en la nube, más visionario y con más capacidad de ejecución. Aquí tienen al resto que están bien atrás, aquí tienen a Microsoft, por aquí tenemos a IBM, a Hewlett Packard. Nosotros, incluso en nuestra búsqueda de una infraestructura óptima, pasamos por varios de estos.
pero definitivamente cuando comenzamos a utilizar Amazon Web Services nos dimos cuenta porque es el líder, porque tiene una serie de servicios especializados que uno no encuentra en otras compañías. Amazon Web Services no son servicios, no son servidores virtualizados, es mucho más que eso y ya vamos a ver por qué. Aquí hay un poco, ¿qué es lo que ofrece Amazon Web Services como computación elástica? Tenemos 3 escenarios, estos que se encuentran aquí en rojo, donde la línea roja indica la capacidad de cómputo que pueden tener nuestros clientes o que uno puede tener al interior de la compañía. Entonces uno encuentra compañías con infraestructura física, con capacidad de cómputo fija, y esta línea gris indica la demanda. Entonces, claro, si uno tiene una capacidad de cómputo fija, pequeña, pues va a tener temporadas donde tiene sus aplicaciones indisponibles, sus aplicaciones operando con bajo rendimiento. Este es el primer escenario, que es el peor de todos. Aquí tenemos el segundo escenario que uno también encuentra en las compañías, y es una infraestructura, una capacidad de cómputo fija, pero mucho más alta, mucho más costosa. Esta seguramente es la que tienen compañías que tienen dinero para invertir en tecnología, pero se puede subutilizar como durante ciertos días del mes o durante algunos meses, y solo se aprovecha completamente en algunos picos del mes o en algunos picos del año. Entonces, este es un segundo escenario donde no está sacrificando como disponibilidad o rendimiento de las aplicaciones, pero sí dinero. Y aquí tenemos el escenario ideal. Y el escenario ideal que puedes obtener con Amazon AWS es, puedes tener recursos justo cuando los necesitas, aprovisionarlos cuando los necesitas y pagar exactamente por lo que utilizas, de tal forma que tienes capacidad de cómputo de acuerdo al comportamiento de la demanda. Aquí tenemos también un escenario que podría aplicar, por ejemplo, en los días de la semana. Hay aplicaciones que solo operan en ciertas horas del día. Entonces puede ser que yo puedo tener aplicaciones que solamente están operando de 8 a 5 o solamente operan como 12 horas en el día y el resto no están operando. Uno puede lograr con Amazon Web Services programar los servicios de tal forma que uno pueda tener apagadas las instancias, apagados los recursos, el tiempo que no los utiliza para no pagar por ellos en ese tiempo. Entonces, ¿qué obtienes con Amazon Web Services? Obtienes escalabilidad automática. Si tú tienes que seguir pegado a un panel de control para subir RAM, para subir disco, o tienes que poner un correo para que te suban recursos, pues no tienes infraestructura en la nube, definitivamente. Debes tener escalabilidad automática y haces una configuración inicial y de ahí en adelante obtienes recursos cuando necesitas. Obtienes pago por uso, arquitecturas de alta disponibilidad. Ya van a ver con Juan Camilo la infraestructura global de Amazon. Y por último, les quiero hablar un poco acerca del enfoque. Cuando hablamos de infraestructura en la nube, no estamos hablando de hosting. ¿Por qué? Porque el enfoque es diferente. Aquí podemos ver el enfoque que uno puede tener cuando habla de infraestructura física o de hosting. Uno tiene que comenzar a pensar en componentes de red, en switch, en router, en aire acondicionado, en gabinetes, en racks, en balanceador de carga, en firewall, servicios de backup, replicación geográfica, energía eléctrica. Y eso no solo son costos, sino que muchas de las cosas que están acá ni siquiera son temas como aire acondicionado, no es un tema específico del área de tecnología, pero te toca asumirlo. Y te toca asumirlo en parte porque si no hay aire acondicionado o si no tienes todos los componentes de energía eléctrica, pues no va a operar tu centro de datos como necesitas. Entonces comienzas como a enfocarte en cosas que no son tu negocio, pero las necesitas para operar. Ese es un poco el enfoque de infraestructura física. Además, tienes que pensar en mantenimiento de instalaciones, en mantenimiento de hardware. Cuando piensas en hosting, comienzas a revisar qué marcas te están ofreciendo, comienzas a revisar otra serie de cosas y no hablas de servicios especializados de cómputo. Con Amazon Web Services, la visión y el enfoque es diferente. En Amazon Web Services comenzamos a definir configuraciones de bases de datos master y en standby, con redundancia geográfica, parches y actualizaciones de bases de datos los tienes incluidos, licenciamientos de sistema operativo on demand, por ejemplo, Windows Server, puedes pagar solamente por las horas que utilizas la instancia, lo mismo con bases de datos, puedes tener toda la seguridad lógica y certificaciones de seguridad
que seguramente en el webinar especializado en seguridad vamos a revisar, pero puedes tener toda la seguridad que requieres, tanto lógica como física, en Amazon AWS. Tienes escalabilidad de recursos como memoria, almacenamiento, IOPS. Para bases de datos puedes aprovisionar IOPS sin no tener máquinas gigantescas, sino simplemente un cierto número de lecturas y escrituras por segundo. Puedes tener copias de seguridad automáticas y puedes tener sustitución automática de hardware para el caso de las bases de datos. Pero el enfoque es completamente diferente. Uno ya está pensando en aplicaciones, está pensando en servicios de computación y no está pensando en la marca del router o en la marca del switch. Lo voy a dejar para revisar el tema de infraestructura global. Ya lo voy a dejar con Juan Camilo Páez, que les va a explicar muy bien desde la parte técnica y funcional algunos componentes y la infraestructura global de Amazon AWS. Bueno, muy bien. Buenos días a todos. Gracias por asistir a nuestro primer webinar de infraestructura de AWS. Este primer webinar, vamos a revisar algunos componentes esenciales que maneja Amazon en cuanto a nivel de infraestructura. Más adelante, en futuras sesiones, empezaremos a revisar ya componentes mucho más detallados para que ustedes puedan entender, ¿sí?, por qué Amazon es el líder ahorita en el mercado de infraestructura, cómo podemos aprovechar todos estos beneficios para sacar digamos, al máximo el rendimiento de nuestras compañías. Pero entonces les voy a hablar por el principio. Vamos a arrancar qué es infraestructura global de Amazon Web Services. Acá en el diagrama podemos ver unos puntos amarillos que significan regiones. ¿Qué es una región? Simplemente es dónde está ubicado la parte fuerte o todo lo que es la infraestructura física de Amazon Web Services. Actualmente tenemos 9 regiones en el mundo que son esos puntos amarillos que ustedes pueden ver. Tenemos en Norteamérica, en Sudamérica, en Sao Paulo, tenemos en Europa, en Irlanda, tenemos en la parte de Asia, tenemos en la parte de Australia, como pueden ver. Entonces, esto significa que yo tengo recursos provisionados de Amazon Web Services a nivel global. ¿Listo? Dentro de cada región vamos a empezar a hablar un poquito de qué es lo que hay por dentro. Entonces ya empezamos a hablar de zonas de disponibilidad. ¿Qué es una zona de disponibilidad? Una zona de disponibilidad es un grupo de data centers físicos que se encuentran en una misma región, ¿sí?, separados a lo menos por 1 milla de distancia. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una infraestructura localizada, digamos acá en Estados Unidos, estamos hablando del norte de Virginia, ¿sí?, yo puedo tener diferentes grupos de data centers ubicados ahí mismo, pero que están separados a lo menos 1 milla dentro de North Virginia. ¿Listo? La otra parte que vamos a ver, que son los puntos azulitos. Estos puntos azulitos de acá significan ubicaciones de borde. Estas ubicaciones de borde me permiten trabajar contenidos estáticos que yo quiera mandar a usuarios que se encuentren en diferentes partes del mundo. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una infraestructura localizada, digamos, en Estados Unidos, y estamos hablando de North Virginia, ¿sí?, y resulta que tengo usuarios, puede ser en Rusia, en otra parte del mundo, en África, ¿sí?, pues mi usuario no tendría por qué pasar todo el mundo para ir a consultar contenido a la infraestructura que se encuentra en Estados Unidos, sino que simplemente mi usuario va al punto más cercano, ¿sí?, que en este caso podría estar acá en Europa, ¿sí?, para consultar ese contenido. ¿Qué me permite eso? Agilizar los tiempos de latencia y también ahorrarme la parte de costos en cuanto a la transferencia de datos. ¿Listo? Entonces estamos hablando que son 3 componentes básicos los que maneja AWS en cuanto a su infraestructura global. Número 1, regiones. Dentro de cada región encuentro zonas de disponibilidad y asimismo encuentro diferentes puntos de orden que me permiten entregar contenido a los usuarios en las diferentes partes del mundo. Hablemos un poquitico de lo que son las zonas de disponibilidad. Este es un diagrama muy, digamos, gráfico de cómo funcionan las zonas de disponibilidad. Acá podemos encontrar cada región. Es importante aclarar que cada región dentro de AWS tiene diferentes zonas de disponibilidad, pero el número de zonas de disponibilidad varía dependiendo de la región donde esté ubicado. Entonces acá podemos ver que tenemos en el este de Estados Unidos, acá hay 4 zonas de disponibilidad, ya hay una quinta que está en trabajo ahorita actualmente. Entonces podemos tener 5 zonas de disponibilidad en el norte de Virginia, pero asimismo podríamos trabajar en la parte oeste donde solamente tenemos 2 zonas de disponibilidad. ¿Listo? Entonces acá está el diagrama donde se encuentra. Acá tenemos
bueno, acá son 5, acá tenemos 2, acá tenemos 3 en la parte oeste, pero esto ya es a nivel gubernamental. Tenemos en la parte de Asia, tenemos zonas de disponibilidad en Tokio, tenemos 2 en Singapur, tenemos 3 en Irlanda, tenemos 2 en Sudamérica, en Sao Paulo, y tenemos 2 en Sydney. ¿Listo? Recuerden que todas las preguntas que tengan a lo largo del webinar nos las pueden ir comentando por el chat, sin ningún inconveniente. Vamos a hablar entonces un poquitico, ya vimos lo que es AWS Infraestructura Global. Esos son los términos que manejamos: regiones, zonas de disponibilidad y puntos de orden. ¿Listo? Que son los que tenemos aquí abajo. ¿Qué más nos provee Amazon Web Services? Entonces, Amazon Web Services nos plantea todo un diagrama que se trabaja por capas, donde vamos a encontrar diferentes recursos que nos van a permitir optimizar nuestra infraestructura. Bien, entonces nuestra primera capa se llama servicios fundamentales. ¿Qué encontramos en servicios fundamentales? Pues encontramos los servicios, digamos, con los que una infraestructura operaría normalmente. Unidades de cómputo, vamos a encontrar acá, dentro de unidades de cómputo, la más importante que vamos a encontrar se llama S2, que son nuestras unidades especializadas de cómputo, ¿sí? Lo que de pronto en muchas ocasiones suele entenderse como servidores, pero ya ahorita les voy a explicar por qué no son servidores. ¿Sí? Vamos a encontrar la parte de almacenamiento. Entonces en almacenamiento no vamos a ver que solamente hay una posibilidad de almacenar, que generalmente en un servidor tradicional solamente hay un bloque, sino que vamos a encontrar servicios especializados de almacenamiento dependiendo del contenido que necesitamos almacenar. Vamos a encontrar servicios de red, que es lo que me permite a mí hacer el enlace de todos los recursos y asimismo poderlos aprovisionar de la manera adecuada. Asimismo, vamos a encontrar también servicios de bases de datos. Los servicios de bases de datos, entonces entendámoslos como todos los motores que nosotros podemos manejar, SQL, todo lo que puede hacer motores no SQL, precisamente, por ejemplo, están los de MongoDB, Cassandra, etcétera. Podemos ver también la parte de los de almacenamiento en caché para optimizar todos mis servicios de bases de datos. ¿Sí? Entonces voy a entrar un poquitico en detalle a comentarles esta primera capa. Esta primera capa, entonces, la unidad más importante que vamos a revisar es S2, que son nuestras unidades especializadas de cómputo. ¿Por qué son especializadas de cómputo? Precisamente porque Amazon se preocupó por la necesidad de tener unidades que me sirvan para diferentes propósitos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no necesito decirle a un proveedor, ¿sí?, qué tipo de máquina necesito, cuánto quiero provisionarle en memoria, cuánto quiero provisionarle en procesador, sino que ellos ya de primera instancia me dicen con qué familias puedo trabajar. Entonces podemos encontrar familias de instancias, ¿sí?, especializadas de cómputo, optimizadas en memoria, optimizadas en almacenamiento, optimizadas en procesamiento, optimizadas para procesar gráficos o todo lo que sea multimedia, ¿sí? Podemos tener también instancias de pruebas donde yo puedo generar un entorno de desarrollo básico y que no, obviamente, me cuesta mucho menos que lanzar toda una máquina compleja solamente para desarrollar pruebas, ¿sí? Entonces, este componente que ustedes ven acá de S2 es lo que más se asemeja a servidores, pero en realidad va mucho más allá porque yo ya tengo servicios que me están pegando directamente a esas instancias, ¿sí? Y me permiten crecer, me permiten decrecer, pagar por lo que yo utilizo, ¿sí? Entonces, esta es como la unidad más importante que vamos a revisar más adelante en otras sesiones, futuras sesiones. Vamos a entrar a detalle de cómo funcionan estas unidades, desde qué capacidades hasta qué capacidades puedo trabajar, ¿sí? Cómo puedo aprovisionar mis recursos de una manera óptima. ¿Listo? La segunda capa que estábamos viendo, que es el almacenamiento. Amazon también se preocupa por nosotros y nos dice, bueno, podemos trabajar nuestro almacenamiento de una forma diferente. No vamos a pensar en un almacenamiento en bloque como generalmente viene, sino que vamos a tener servicios especializados donde yo puedo segmentar mis contenidos para en un futuro poder trasladarlos de un lugar a otro y poder, digamos, variar en costos, ¿sí? Puedo economizar mucho. Entonces yo puedo distribuir mi contenido si lo necesito disponible en bloque en mi máquina, ¿sí?, que vendría siendo este servicio de EBS, es en bloque, mantenerlo en bloque. Podría tener contenido estático que yo quisiera que mis usuarios consultaran, por ejemplo, para un web service, ¿sí?, que entonces lo puedo almacenar en S3, ¿sí? O podría tener sistemas de almacenamiento de archiving o de archivamiento de archivos, ¿sí?, donde yo necesito tener un contenido estático que no es de mucha frecuencia y necesito tenerlo si en algún momento lo requiero, pero no lo voy a consultar
frecuentemente. Entonces lo podría almacenar en esta aplicación que se llama Amazon Glacier. ¿Listo? Entonces yo puedo jugar con todos estos servicios y manipularlos a conveniencia. ¿Listo? En la parte de red encontramos rápidamente VPC, ELB, que es Elastic Load Balancer, y Route 53, que es nuestro servicio de dominio para Amazon Web Services. ¿Qué me permite esto? Pues hacer todo el enlace que va a tener un usuario cuando ingresan a Internet, cuando van a ingresar a una aplicación web, cuando van a ingresar a una aplicación como tal, el distribuidor de carga, que es este balanceador de carga de acá, que me permite a mí trabajar diferentes instancias y que mis usuarios, digamos, entren, ¿sí? Y empiecen a utilizar todos los recursos que yo aprovisiono. Y la parte de VPC simplemente es mi Virtual Private Cloud, que lo que me va a permitir a mí es generar mi primer entorno de seguridad con respecto a mi nube privada. Yo dentro de la VPC puedo generar entornos privados por medio de segmentos de red que solamente voy a acceder yo, ¿sí? Entonces puedo manipular desde ahí la parte de seguridad. En la parte de bases de datos encontramos RDS, DynamoDB, Elasticcache y Redshift como unas opciones. Amazon RDS, pensémoslas como servicios o instancias especializadas en bases de datos para motores SQL. Entonces acá vamos a tener ciertas características aprovisionadas de inicio que me van a permitir a mí trabajar ya con unas características esenciales. Podemos estar pensando en replicación geográfica, actualizaciones de parches, provisionamiento de recursos, etc. El siguiente servicio, que es DynamoDB, es, pensemos en RDS, pero para bases de datos que no son MySQL, ¿sí? Los que les estaba comentando. Entonces está Cassandra, está MongoDB, etc. Elastic Cache, rápidamente, es simplemente cómo yo puedo optimizar mis bases de datos para almacenar en caché, ¿sí? Y poder hacer consultas mucho más eficientes. Y Redshift es un servicio ya especializado para Data Warehousing, donde yo puedo hacer procesamientos de datos supremamente elevados, ¿sí? De forma paralela. ¿Listo? Esa es la primera capa con la que funcionaría toda arquitectura dentro de AWS. Más adelante que vamos a encontrar, la siguiente capa se llama capa de aplicaciones. Nuestra capa de aplicaciones nos permite trabajar servicios que de pronto son molestos o son dispendiosos de implementar en una infraestructura local que ya Amazon tiene disponibles simplemente para su uso. Entonces vamos a encontrar servicios de aplicación para distribución de contenido a nivel geográfico, mundial, como CloudFront, ¿sí? Donde precisamente CloudFront trabaja con estos puntos de borde para entregarle a mi usuario final lo más cerca posible. ¿Listo? Vamos a encontrar servicios de mensajería, ¿sí? Y notificaciones, donde yo voy a poder también encontrar opciones de mandar correos electrónicos de forma masiva con Amazon SES. Voy a encontrar opciones también para mandar notificaciones y esto me sirve más para monitoreo de mi infraestructura, ¿sí? Entonces yo puedo recibir notificaciones por correo, puedo recibir notificaciones por HTTP, puedo recibir pues notificaciones push a mi celular, ¿sí? Informándome siempre del aprovisionamiento de mis recursos en Amazon. Y también tengo acá otro servicio que se llama Amazon SQS, que me permite trabajar toda mi infraestructura por medio de colas. ¿Qué me permite hacer una cola? Pues simplemente tener flujos de trabajo organizados. Estos son algunos de los servicios, hay muchos más todavía, están muchos más en desarrollo y eso los vamos a ir viendo poco a poco a medida que vayamos avanzando. Tenemos también servicios como Cloud Search. Cloud Search me permite hacer un servicio de búsqueda en todo lo que sea mi nube, ¿sí? Entonces ya viene implementado, no tengo que implementar servicios, instancias, aprovisionar instancias para poder hacer todo un elemento de búsqueda, sino que ya lo tengo disponible para su uso. Tengo distribución computacional acá, entonces yo puedo trabajar, EMR significa Elastic Map Reduce, donde yo puedo trabajar grandes cantidades de datos, procesar grandes cantidades de datos en instancias, pensémoslo para aplicaciones de biomédica, pensémoslo para aplicaciones de análisis financiero, donde tengo que procesar muchas cantidades de datos. Entonces yo lo hago a través de múltiples instancias, pero que siempre van a estar bajo un manager. ¿Listo? Tenemos Amazon SWF, que me permite a mí trabajar, es similar a este Amazon SQS de acá, pero con la diferencia que yo no trabajo por colas el flujo de mi trabajo, sino que lo trabajo por estados. Entonces yo puedo tener alguien o tengo un decider que me dice en qué momento necesito que un trabajo vaya a un lado o vaya al otro. ¿Listo? Asimismo, también tenemos librerías y SDKs que me permiten a mí
tener interacción directa con otras tecnologías e implementar aplicaciones que vengan en entorno de PHP, de Java, de Python. Puedo hacer también trabajar todas mis aplicaciones, ya por ejemplo web móviles con Android, ¿sí? Con iOS, etcétera. Entonces, toda esta tecnología también ya está pensada por Amazon y se puede trabajar directamente en esta infraestructura. Estos son algunos servicios de aplicación. Más adelante, en otras sesiones, veremos más servicios. Por último, les voy a comentar esta última capa acá que se llama despliegue y monitoreo de mi infraestructura. ¿Qué me permite esta capa? Pues como su nombre lo dice, es una forma de desplegar infraestructura de forma eficiente, de forma rápida. ¿Sí? Si yo necesito, si yo tengo una infraestructura localizada en alguna región del mundo y quiero pasarme a otra, lo puedo hacer de forma fácil, sencilla y no tengo que montar todos los recursos de cero. ¿Sí? Para estos servicios de despliegue, vamos a encontrar aquí actualmente tenemos en la imagen tenemos dos, ya hay otros más. Vamos a hablar un poquitico de Amazon Beanstalk, Amazon CloudFormation. Amazon Beanstalk es un servicio de despliegue a través de mi aplicación, que quiere decir que si yo tengo una aplicación, yo puedo decir, señores Amazon, ¿qué necesito para que mi aplicación funcione adecuadamente? Y yo les proveo los recursos para que su aplicación funcione. Es armar infraestructura en base a la aplicación. Y Amazon CloudFormation me permite a mí desplegar infraestructura a través de plantillas. ¿Qué quiere decir? Que ya hay plantillas específicas que ya se han trabajado, que están públicas dentro de un mercado de Amazon para yo poder desplegar infraestructura que de pronto ya se encuentra disponible y no tener que recurrir a generar todo desde cero. Hay otros entornos de despliegue como está Amazon OpsWorks, que no está aquí, pero lo vamos a ver en algún momento, que me permite hacer un despliegue ya a nivel técnico, donde yo tengo control de todas las tecnologías que estoy usando. ¿Listo? Y tenemos la parte de monitoreo que vamos a trabajar dos servicios básicamente importantes, que son IAM, que es Identity Access Management, que me permite a mí tener control de los recursos que yo estoy ejecutando por medio de cuentas de usuario, ¿sí? Donde tengo permisos restringidos dependiendo del usuario que va a conectarse. Entonces, una cuenta maestra se crea y dentro de esa cuenta maestra yo empiezo a desplegar los permisos que quiero darle a mis usuarios dentro de la consola para desplegar servicios de AWS. ¿Listo? El otro servicio grande es Amazon CloudWatch. Amazon CloudWatch me permite monitorear toda mi infraestructura, saber qué recursos estoy lanzando, si se están lanzando adecuadamente. Puedo también tener control de mis costos porque la infraestructura de Amazon es muy grande y me permite tener capacidades de cómputo muy elevadas, pero asimismo, pues uno tiene que también tener presente la parte de costos. Entonces es importante también tener un control de los recursos que se están lanzando para hacer un aprovisionamiento y una optimización tanto en capacidad como en costo. ¿Listo? Entonces, esto es lo que ya tenemos de AWS funcionando y donde generalmente podemos revisar que si empezamos a hacer una pequeña comparación, aunque es malo comparar, si solamente hablamos de servidores, estamos hablando únicamente de este componente de acá de cómputo. Todas estas capas de acá no las encontramos fácilmente, son difíciles de aprovisionar y Amazon ya nos está diciendo, las tengo, las pueden utilizar y simplemente pagan por uso. ¿Listo? Vamos a hablar un poquitico de la parte de seguridad de Amazon Web Services. Toda la infraestructura que se genera en la nube digamos, tiene un potencial muy elevado, muy grande, pero también tenemos que tener presente y empezar a quitar los mitos de si la nube es segura o no. Resulta que Amazon ya tiene un bloque, un esquema de seguridad donde se dice la seguridad que ellos proveen a nivel de sus instalaciones físicas. Entonces estamos hablando del primer cuadro de abajo, que es lo que nos aprovisiona Amazon en cuanto a seguridad de sus data centers a nivel de hardware, de software y de red. ¿Sí? Ellos ya tienen acreditaciones a nivel mundial, a nivel federal, por ser la empresa más grande en infraestructura, con más visión, están regidos bajo unas normas muy, muy fuertes, ¿sí? Y precisamente en este bloque acá es donde ellos nos aseguran a nosotros que nuestros datos no se van a perder, que nadie va a poder acceder a sus datos por medio de una serie pues, de parámetros que ellos ya tienen específicos. Pero esta es una parte que de pronto muchas veces omitimos, ¿sí? La responsabilidad de tener un modelo de nube segura no
cae únicamente en nuestro proveedor, sino en las configuraciones que nosotros como usuarios debemos hacer para que precisamente nuestros usuarios o personas externas no vayan a acceder a ella. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros? Pues desde nuestra cuenta maestra de AWS, ¿sí? Empezar a generar políticas de seguridad para los usuarios que van a tener acceso a sus recursos de Amazon. Pues acá los podemos hacer por medio del servicio de Identity Access Management que les comenté rápidamente en los slides pasados, donde tenemos que darle pues, precisamente como la seguridad a nuestra cuenta, ¿sí? Quiénes van a acceder, a dónde van a acceder. Yo puedo tener permisos tan genéricos como acceder a un servicio, por ejemplo, almacenamiento, como tan específicos de decirle que solamente tiene permisos para acceder a una sola imagen, ¿sí? Entonces, de ahí también depende mucho la consultoría que se hace para generar seguridad en la parte de recursos. ¿Qué otro tipo de seguridad debemos tener presentes y tenemos que tener claras a la hora de generar infraestructura en la nube? Pues los servicios que ya vienen eh, a nivel, por ejemplo, sistema operativo. Si yo voy a lanzar un Windows Server, ¿sí? Yo puedo generar administradores dentro de mi máquina, dentro de mi instancia Windows Server. De mí recae la responsabilidad de saber quién va a tener ese acceso, por qué va a tener ese acceso, cuántas personas van a tener ese acceso, ¿sí? Otra parte que es muy importante que hay que revisar es la parte de red, la parte de conectividad, ¿sí? Nosotros también podemos hacer que nuestra nube sea muy privada, ¿sí? En cuanto a los segmentos de red, quién accede, a qué recurso, por dónde va a acceder, si vamos a hacer segmentación por IPs, si vamos a hacer, etcétera, etcétera, ¿sí? O si vamos a dar permisos específicos. Entonces es importante jugar también con qué recursos van a ser privados, qué recursos van a ser públicos, por dónde se van a acceder. Todas estas configuraciones se hacen directamente en la consola de Amazon y es responsabilidad de la consultoría con el cliente ejecutarlos. ¿Listo? Entonces muchas veces es importante también recalcar que cuando han escuchado de pronto casos donde han dicho que una nube o que la información que se presenta en una nube puede ser de forma insegura, es porque muchas veces fallamos en este componente, en nuestras configuraciones propias, ¿sí? Entonces, para tenerlo muy, muy presente. Los voy a dejar un momentico acá otra vez con Gina Álvarez para que les comente cómo son los servicios directos de nivel 7 con Amazon Web Services. Los dejo con ella, muchas gracias y los esperamos en las próximas sesiones. Bueno, les voy a comentar, ahora que Juan Camilo les acaba de presentar el tema de Amazon AWS, ya podemos, digamos que ya ustedes pueden dimensionar que es un servicio muy poderoso, muy sofisticado, pero también uno podría subutilizarlo si no tiene como la experiencia suficiente. Nosotros lo que hacemos como nivel 7 es, bueno, logramos que ustedes, como les decía al principio, maximicen o tomen en el mayor provecho de las funcionalidades de cada uno de estos servicios. Básicamente, nosotros tenemos como varias etapas en las que apoyamos a nuestros clientes. La primera es que realizamos un taller. Digamos que este taller se realiza incluso antes de la contratación, se realiza un taller de 5 horas donde entramos pues más a fondo en cada uno de los servicios. Se hace un laboratorio donde se pueden lanzar instancias con autoscaling, que incluso si ustedes están interesados en recibir en este taller, pueden escribirnos y estamos dispuestos a dictárselo al equipo de trabajo de tecnología para que ustedes mismos puedan crear instancias, puedan crear autoescalamiento y puedan tener una idea del alcance de Amazon AWS ya de forma más palpable. Esa es la primera etapa. En este taller también se analiza un poco el panorama IT de las compañías, qué aplicaciones piensan o tienen o han pensado llevar a la nube, han evaluado llevar a la nube, revisamos la viabilidad y en qué forma se haría. Básicamente tomamos la arquitectura física y a partir de ella hacemos como la analogía, pero con componentes de Amazon AWS en la nube.
Esa es la primera etapa. La segunda etapa o el segundo paso es el diagnóstico. El diagnóstico básicamente es levantamiento de información, se revisan las aplicaciones muy a detalle, si son necesarias pruebas de concepto, se realizan pruebas de concepto. Muchas veces son necesarias sobre todo para temas de bases de datos, porque generalmente los clientes nos solicitan un tamaño de base de datos, pero en la nube uno puede tomar como otras capacidades y simplemente incrementar el número de IOPS. En esta etapa de diagnóstico también se realiza el análisis de riesgo, es decir, qué aplicaciones efectivamente requieren alta disponibilidad, en qué zonas de disponibilidad vamos a operar, si necesitan, qué políticas de backup requieren, si es necesario, o sea, se analiza aplicación punto a punto, qué es lo que realmente necesita alta disponibilidad y con qué rendimiento para poder ser proveedor desde Amazon. El tercer punto es la etapa de diseño. En la etapa de diseño se hace la definición puntual de la arquitectura que se va a utilizar en Amazon AWS. Ya habiendo evaluado la aplicación, ya habiendo hecho el diagnóstico completo, se arma la arquitectura, se hace la planeación de la migración, se establecen las políticas que se van a manejar. Por ejemplo, una de las políticas puede ser, bueno, yo necesito operar como mínimo en 2 zonas de disponibilidad con 2 instancias y máximo puedo llegar hasta 10 instancias en picos. Cuando llegue a 10 instancias, por favor, genéreme alertas o por favor detenga el crecimiento. De esta forma, uno puede lograr estar jugando con el desempeño y con el costo, que ya más adelante les voy a comentar cómo lo hacemos. También se definen temas de seguridad. Seguridad se puede manejar capa a capa, entonces se definen exactamente cuáles van a ser las políticas de seguridad en cuanto a red, en cuanto a firewall, y los niveles de servicio esperados. La cuarta etapa es la etapa de implementación. En esta básicamente todo el diseño que se hizo se ejecuta y se pone en producción, se da toda la capacitación al cliente y tenemos la etapa de ajuste. Entonces, hasta la implementación, del taller hasta la implementación, estos 4 pasos que hemos mencionado están de alguna manera incluidos, no tienen que pagar como un valor grande por realizar esto, sino después de que sale la producción, hay un servicio que se llama administración de cuenta, que les incluye nuevas implementaciones, que les incluye monitoreo del servicio, que les incluye optimización de desempeño y optimización de costo. En estos últimos 2 puntos somos muy, muy fuertes. Nosotros estamos en capacidad de optimizarles el desempeño porque utilizamos herramientas que nos permiten monitorear cuál es el estado de las aplicaciones, bueno, más que de las aplicaciones, de la infraestructura que ustedes están utilizando para sus aplicaciones. Podemos tener muy en detalle las estadísticas y a partir de ellas generar alarmas para tomar acciones. Por ejemplo, digamos que una de las más básicas es yo puedo generar alarmas para que cuando llegue al 80% de procesamiento durante más de 5 minutos, se cree automáticamente una nueva instancia. Esa es una de las básicas, pero es un ejemplo de cómo a partir de cosas que del monitoreo yo puedo tomar acciones para mejorar rendimiento. O simplemente puedo generar alarmas con notificaciones a otras aplicaciones o mensajes a determinadas personas de la compañía. El último tema que nosotros hacemos dentro de la administración de cuenta es la optimización de costo. La optimización de costo también la hacemos a través de un software propietario donde podemos analizar los comportamientos predecibles de las aplicaciones. Un ejemplo, y estas son comunes, uno puede tener aplicaciones en la nube donde tienen los mayores picos a final de mes, pero el resto del mes se comporta de una forma más o menos estable. Entonces, a partir de esos comportamientos predecibles de las aplicaciones, y cuando digo ese análisis se hace una vez ustedes ya están en producción en Amazon AWS, nosotros podemos obtener reportes del uso efectivo de componentes, de RAM, de procesamiento, de las instancias, y a partir de ello tomar acciones. Y podemos determinar si la forma en que ustedes qué tipo de instancias deben adquirir, si las deben adquirir on demand, si las deben adquirir reservadas, obviamente porque es diferente el costo y podemos optimizarlo, qué tipo de almacenamiento es el más conveniente para ustedes de acuerdo a la durabilidad que necesitan, pero también de acuerdo a
al tiempo de restauración que necesitan de esa información, y podemos hacer modificaciones incluso a la arquitectura inicial que nos diseñamos. En Amazon ustedes arman una arquitectura y se aprovisionan unos recursos, pero todo el tiempo se está ajustando de acuerdo a la demanda que ustedes tienen. Todo el tiempo nosotros estamos optimizando el costo, y ese es el mayor valor agregado que les podemos ofrecer como nivel 7, es esa optimización de costo y desempeño, que ustedes cuentan con una empresa experta en administrar este tipo de arquitecturas, y administrarlas también es optimizarles su presupuesto. Entonces, vamos a continuar respondiendo las preguntas que ustedes han realizado a través del chat. Listo, por favor. Recuerden que si tienen alguna pregunta con respecto al tema que estamos revisando el día de hoy, la pueden hacer por medio del chat. Con gusto los vamos a atender. Entonces, tengo una pregunta. Rafael, dentro de la base de datos puedo tener instalado el ERP SAP. Claro que sí, toda la implementación de SAP la podemos ejercer dentro de Amazon Web Services, provisionamos los recursos, no hay ningún problema, podemos trabajar con múltiples de los servicios que vimos de Amazon Web Services. Ya uno entras a revisar precisamente, eh, digamos, las métricas, las estadísticas de trabajo que necesitamos, y en base a eso generamos una plantilla de distribución, ¿sí? Para toda la parte de infraestructura. ¿Listo? Listo, acá me están preguntando un poco si AWS tiene una unidad exclusiva para alojar Moodle o es para cualquier tipo de LMS. De hecho, la infraestructura pues es compatible no solamente con una aplicación que es Moodle, sino yo puedo montar cualquier tipo de aplicación. En este caso, pues para Moodle se trabaja una infraestructura pues adecuada, apropiada, optimizada para poderla trabajar, pero no es únicamente con Moodle. Yo podría trabajar múltiples aplicaciones de cualquier otro tipo, LMS, SMS, lo que yo quiera trabajar ahí. ¿Listo? ¿Qué diferencia principal hay en otros servicios de alojamiento como GoDaddy? Como les estábamos comentando desde un principio, pues Amazon Web Services, ¿sí? Aparte de tener como niveles de infraestructura, que son solamente unidades como de cómputo, por así decirlo, tenemos múltiples servicios que son integrales a toda la parte de infraestructura. Entonces, no solamente yo puedo despegar máquinas, capacidades de cómputo, sino que yo puedo también trabajar capacidades autoajustables, ¿sí? Podría trabajar también servicios especializados en la parte de almacenamiento y bases de datos. Podría trabajar también aplicaciones que se enlazan directamente con mi infraestructura para optimizar los recursos dentro de la misma. Podría trabajar también servicios de monitoreo y de despliegue de forma automática para que mis recursos siempre estén disponibles sin yo tener que estar revisando, mandando correos, como comentábamos en un principio, ¿sí? Sin tener que estar aprovisionando recursos de forma manual, que de pronto me llegue un correo a las 11 de la noche y me toque salir corriendo a implementar recursos. ¿Listo? bueno, aquí tenemos una pregunta más. Preguntan básicamente la diferencia entre contratar y administrar AWS directamente o por medio de ustedes, es la experiencia que ustedes tienen en el diseño y configuración de las arquitecturas. Sí, esa es una parte. Entonces, por ejemplo, si ustedes requieren servicios, digamos que uno puede entrar a Amazon AWS y, y contratar una instancia pequeñita si quiere correr un proceso pequeñito. Pero si ustedes lo que necesitan son una arquitectura para una aplicación empresarial, seguramente con un servidor virtual en la nube no es suficiente, porque existen herramientas especializadas, por ejemplo, por ejemplo, para SAP.
ya hay configuraciones y arquitecturas desplegadas y probadas. Entonces, lo que nosotros hacemos es tomar cada uno de los componentes, tomar el componente de DNS, de balanceador de carga, desplegar las instancias en cada una de las zonas de disponibilidad, utilizar RDS, que son instancias especializadas en bases de datos, y armar esa arquitectura de alta disponibilidad que nuestros clientes requieren. Esa es una parte. Una parte es todo el tema de diagnóstico, diseño e implementación, pero la parte más importante es la administración de cuenta. Nosotros estamos en capacidad de optimizarles el desempeño y optimizarles el costo. Entonces, seguramente, sí, o sea, sí, seguramente alguien puede entrar a AWS y conseguir almacenamiento, conseguir instancias básicas y lo pueden hacer. Y seguramente también pueden desplegar arquitecturas, pero en realidad es una curva de aprendizaje que a nosotros nos ha tomado años y que hemos estado dedicados a ellos porque es una infraestructura poderosa, pero también es fácil subutilizarla. Entonces, sí, la respuesta es sí. Es nuestra experiencia, es la arquitectura que les diseñamos y también es la optimización que hacemos en cuanto a desempeño y costos. Tenemos una pregunta más. ¿AWS puede estar orientado a proveedores de hosting? Bueno, como decía al principio, cuando uno piensa en proveedores de hosting puede pensar en proveedores locales. Cuando uno piensa en proveedores de hosting puede pensar en GoDaddy, pero hosting es otro concepto y por eso en el cuadrante mágico de Gartner aparece proveedores de infraestructura en la nube y no encuentras ahí ni a proveedores locales ni a GoDaddy. La diferencia principal es que son servicios especializados. Servicios especializados es que si tú necesitas un DNS en Amazon AWS, no te toca armar un servidor virtual para montar tu DNS, sino que ya hay un servicio especializado, simplemente haces configuraciones básicas, no tienes que pensar en RAM, no tienes que pensar en nada, simplemente está desplegado de forma global con 100% de disponibilidad y ya lo tienes. Hay servicios especializados para transcodificación de archivos, hay servicios especializados para procesamiento en paralelo. Entonces, seguramente si tienes una aplicación de bioinformática o de análisis de logs, no vas a utilizar un servidor virtual en GoDaddy porque no te va a dar de alguna manera el rendimiento. Entonces, hay servicios especializados y hechos para aplicaciones específicas en Amazon AWS. La diferencia es que tienes como un mundo de posibilidades y de servicios que se han realizado para labores específicas dentro de infraestructura. Entonces sí, realmente es como algo mucho más avanzado que hosting, aunque lo incluye, pero pues ya no tienes que estar pensando como en switch, en el router o en el servidor que te van a montar, sino más bien piensas en el rendimiento que necesitas y en la autoescalabilidad. Tenemos acá otra pregunta que nos dice, ¿qué no se puede realizar con este servicio o qué restricciones hay en su uso? Básicamente, las restricciones vienen un poco más en el levantamiento de la información con respecto a lo que el usuario final, digamos, quiere, ¿sí? ¿Cuál es el problema de acá? Amazon es tan fuerte, es tan grande, es tan potente que me permite trabajar realmente de una forma global todos los servicios que yo pueda pensar, ¿sí? Y desplegarlos de una forma a la cual yo la necesito y yo quisiera. ¿Cuál es el real riesgo de acá? Pues tener un control de los recursos, ¿sí? Ahí sí, como dicen una pequeña frase, los recursos de AWS son ilimitados, pero de pronto nuestro presupuesto no. Entonces, ese es el trabajo que nosotros hacemos como nivel 7, tener ese control tanto de capacidades que podemos manejar como la parte de optimización de costos para que una arquitectura que se vaya a diseñar, ¿sí? No se salga del presupuesto. Tenemos una pregunta más. ¿Cómo puedo conocer los tipos de contratos y los valores de estos servicios por medio de nivel 7? Bueno, digamos que hay varias formas, pero básicamente no te podría enviar como una tabla de costos o cosas así porque necesito conocer muy en detalle la aplicación. Entonces, más bien te invitaría los invito a que por favor se suscriban al taller. Nosotros tenemos un taller que se llama 4 horas, como les decía, de 4 a 5 horas, pero donde nosotros podemos estudiar muy bien cuál es la aplicación que ustedes quieren llevar a la nube y a partir de eso podemos generarles una cotización. Tenemos dos modelos, digamos que tenemos dos modelos de contratación.
ustedes pueden escoger el que más se adapte a sus necesidades. Uno es on demand y el otro tiene todo incluido, pero en realidad pueden escribir a comercial@nivel7, 7 con número, .net, y ahí pueden solicitar su taller y estaremos disponibles. El taller se dicta a todo el equipo de trabajo, pero ahí también podemos dimensionar muy bien cuáles son los recursos que ustedes necesitan para su aplicación. Muy bien, acá tenemos otra pregunta. Cuando una empresa contrata AWS y tiene alguna caída en su aplicación, ¿lo escala directamente al proveedor de AWS o AWS, perdón? Muy bien, acá toca tener en cuenta que AWS me permite provisionar recursos, por ejemplo, de alta disponibilidad, ¿sí? En este caso va a depender también de la arquitectura que se maneja en este caso para la aplicación, ¿sí? Si uno es riguroso y uno genera arquitecturas eh, redundadas en múltiples zonas geográficas, para que se te caiga un servicio de ese tipo tendríamos que estar pensando en dimensionar desastres, por ejemplo, en todo un estado de Estados Unidos, tendríamos que estar pensando en una destrucción de un país, como por ejemplo lo es Irlanda, tendríamos que estar pensando en una destrucción masiva, ¿sí? Que digamos que la probabilidad ya es muy baja, ¿sí? Entonces, con una arquitectura bien diseñada, número uno, esos inconvenientes no tienen por qué aparecer. Y número dos, si el inconveniente llega a aparecer, toca evaluar el estado de la aplicación, porque muchas veces no es cosa de pronto de la infraestructura, sino es algo un poco más a nivel operativo. Entonces, toca también tener en cuenta eh, posibles caídas. Con nosotros, el canal que manejamos nivel 7, por alguna de pronto irregularidad dentro del servicio vista desde la parte de infraestructura, se trabaja directamente con nivel 7. ¿Listo? Listo, acá tenemos una pregunta que es, ¿el tipo de taller es virtual? El taller para nuestro equipo de trabajo lo recomendamos que sea presencial para tener precisamente un entorno, porque en este tipo de taller vamos a ver un poco lo que es teoría para que ustedes y nosotros hablemos el mismo idioma, conozcan la terminología de AWS y al mismo tiempo también puedan tener interacción con la consola y hacer un laboratorio. ¿Sí? Entonces este laboratorio preferiblemente lo sugerimos de forma presencial para que ustedes tengan precisamente un asesor aquí en nuestras instalaciones que les esté orientando sobre todas las dudas que puedan surgir. Adicional a esto, sí es posible también hacer dictado de forma virtual, ¿sí? Se puede hacer, no hay ningún inconveniente, pero con las, obviamente, restricciones pues, ustedes saben, la distancia a veces es un poquitico compleja, no se capta la mayor atención, entonces, recomendación, si se puede, presencial, sino también está el curso de forma virtual, ¿listo? Listo, acá tengo una pregunta. En su experiencia, ¿el ancho de banda de sus clientes es factor crítico? Por ejemplo, en la red social, en, en la red local, la aplicación corre muy bien, pero con AWS dependerá del ancho de banda que tenga mi empresa y la cantidad de usuarios. Obviamente tenemos que tener en cuenta si efectivamente el ancho de banda nos va a servir, nos sirve a nosotros pues precisamente para acceder a todos los recursos de AWS, pero no debería ser un factor crítico precisamente porque AWS no está cargando toda la red, o sea, los recursos que se disponen ahí, ¿sí? No deberían ser, con una buena arquitectura, no debería ser un factor crítico para depender únicamente del ancho de banda, ¿sí? ¿En dónde se puede ver involucrar el ancho de banda? Pues simplemente cuando yo voy a generar mi proyecto inicialmente y debo hacer una migración completa de mis recursos a Amazon Web Services, ahí en ese punto sí podría tener, pues se revisa la parte del ancho de banda, de cómo es la forma más óptima para cargar la información. Para mi usuario final, la aplicación no debe tener ningún inconveniente. Eh, Tengo otra pregunta acá. Tengo implementado un Moodle, el cual interactúa también con una base de datos Oracle, una MySQL y una SQL Server. Todo esto está local. Y si yo me pasara a la nube,
cómo se mantendría esta relación? Bueno, ahí hay varios puntos. Número uno, si tú quieres pasar tal cual la aplicación, se puede hacer sin ningún problema. O sea, lo que tú tengas en el local manejado actualmente se puede subir tal cual está en la nube. ¿Cuál es el objetivo que tiene nivel 7 con nuestros clientes? Precisamente optimizar todos esos recursos y todos esos enlaces. ¿Sí? Ese es el trabajo fuerte que hacemos nosotros. ¿Lo podemos mantener? Claro que sí se puede mantener. ¿Se puede optimizar? Claro que sí, también se puede optimizar y ese es el trabajo que hacemos fuertemente. ¿Listo? Bueno, listo. Hemos culminado nuestro webinar de infraestructura con AWS y nivel 7. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Los esperamos para los futuros webinars que vamos a hacer acá en nivel 7, donde vamos a empezar a detallar los servicios puntualmente y vamos a ver qué beneficios puedo obtener yo desde ahí y cómo podría yo atender mis necesidades por medio de AWS. Muchas gracias a todos y nos veremos próximamente.